El código ya no es tuyo, Rebecca. Ahora pertenece a Claire Fowle, y Tyler puede encargarse de él a partir de ahora. Martin King lo dijo como si estuviera hablando de mobiliario de oficina. Deslizó 12 años de mis diagramas de arquitectura sobre la mesa de cristal hacia un becario de 22 años que llevaba allí 6 semanas. Tyler Finch bajó la vista hacia las carpetas, sonrió y dijo, sinceramente, este sistema parece bastante de la vieja escuela. Probablemente pueda depurar la mayor parte para el fin de semana. Nadie se rió, pero tampoco nadie me defendió. Mi nombre es Rebecca Lynn. Tenía 42 años, era la arquitecta senior de plataforma de Claire Fowle, y la mujer que había diseñado el sistema de liquidación de pagos que movía cientos de millones de dólares para nuestros clientes minoristas cada mes. Esa mañana aprendí que la empresa creía que todo podía ser entregado con una carpeta y una contraseña. Suscríbete si alguna vez has visto a una empresa confundir la confianza con la competencia. Martín estaba a punto de aprender la diferencia, de la manera más cara. Se reclinó en su silla y asintió hacia Tyler. Pasarás la tarde poniéndolo al día, dijo. Después de eso pasarás a un puesto de soporte. ¿Un puesto de soporte? Pregunté. La directora de Recursos Humanos, Denise Roux, abrió una carpeta gris frente a ella. Tu puesto revisado es de asesora técnica, dijo. Reportarás a través de operaciones de producto. El puesto no tiene derecho a bonificación. Miré de Denise a Martín. Ya han cambiado mi acceso. Martín no respondió. Lo hizo Denise. Tus permisos de producción fueron eliminados a las 8 de esta mañana. Ese fue el primer momento en que entendí que esto no era una discusión. Habían tomado la decisión antes de invitarme a la sala. La reunión no era sobre una transición. Era sobre forzarme a aprobar mi propio reemplazo. Tomé el formulario de traspaso. La última línea decía, certifico que el nuevo responsable del sistema ha recibido el conocimiento suficiente y está preparado para gestionar las operaciones de liquidación en producción. Dejé el papel de nuevo sobre la mesa. ¿Quieres que firme que Tyler está listo? La expresión de Martín se endureció. Quiero que dejes de ser tan territorial. Hice una pregunta simple. Y yo te di una respuesta. Fírmalo. Tyler se movió en su asiento. Por primera vez parecía menos entusiasmado. Me volví hacia él. ¿Alguna vez has gestionado una cola de liquidación en tiempo real durante el cierre bancario? Miró a Martín antes de responder. No, pero he revisado el repositorio. ¿Has manejado la recuperación de transacciones duplicadas? No. ¿Has coordinado una congelación del libro mayor con 3 socios bancarios en diferentes zonas horarias? Martín golpeó la mesa con la palma de la mano. Ya es suficiente. La sala quedó en silencio. Señaló el formulario. Deberías estar agradecida de que te mantengamos. Firma el traspaso, forma a Tyler, y deja de hacer esto difícil. Esa frase logró algo que 12 años de promesas rotas no habían conseguido. Hizo que todo quedara claro. Me quité la tarjeta de acceso y la puse junto al formulario. Nadie en esa sala entendía lo que esa tarjeta representaba. Si ya no confían en mi juicio, dije, no obtienen mi responsabilidad. Denise parpadeó. Rebecca, piénsalo con cuidado. Lo he hecho. Mi contrato de trabajo incluía una cláusula de renuncia al preaviso que Recursos Humanos había añadido durante una reestructuración 3 años antes. Si la empresa eliminaba mi autoridad principal, podía renunciar de inmediato sin tener que cumplir con el preaviso. Ellos habían escrito la puerta. Yo simplemente la usé. Me levanté, recogí mi cuaderno y dejé las carpetas donde estaban. No copié nada, no borré nada, no toqué nada. Mientras caminaba por el departamento de ingeniería, la gente levantaba la vista de sus pantallas. Algunos lo sabían, la mayoría lo adivinaba. Nadie me detuvo. A las 6:17 de esa tarde llegué al aparcamiento. Mi teléfono empezó a vibrar. Martín, luego Denise, luego Martín de nuevo. Al otro lado de la ciudad, Tyler había implementado un cambio de configuración en producción.
La cola de liquidación de Clear Forge se había congelado con millones de dólares esperando a ser transferidos. Miré el nombre de Martín parpadeando en mi pantalla. Luego dejé que sonara. Para entender por qué irme se sentía aterrador y necesario desde hacía tiempo, tienes que entender lo que Clear Forge significó para mí en su día. Me uní a la empresa 12 años antes, cuando tenía 9 empleados, un cliente importante y una oficina encima de una tienda de suministros dentales. La calefacción fallaba cada invierno. La sala de conferencias era una mesa plegable cerca de la cocina. Nuestra plataforma de pago se caía tan a menudo que guardábamos sacos de dormir bajo nuestros escritorios durante la temporada navideña. Yo tenía 30 años, estaba recién divorciada, y criaba a mi hija de 8 años, Sophie. Necesitaba un seguro de salud. Necesitaba un sueldo estable. Necesitaba creer que aún podía construir una vida segura después de que mi matrimonio terminara. Martín lo sabía. Durante mi entrevista me dijo, quédate durante los años difíciles, y tendrás un asiento en la mesa cuando esto se convierta en algo grande. Acepté un salario casi un 20% por debajo del mercado, porque me prometió participaciones, liderazgo, y la oportunidad de construir la plataforma correctamente. Las participaciones fueron luego diluidas. El liderazgo nunca llegó. Los años difíciles nunca terminaron para mí. Me convertí en la persona a la que todos llamaban cuando algo fallaba. Nochebuena, la mañana de Acción de Gracias, noches de escuela, visitas al hospital, no importaba. Si la liquidación se detenía, mi teléfono sonaba. Un diciembre, un libro mayor corrupto amenazó las nóminas de un minorista con 14.000 empleados. Trabajé 31 horas sin ir a casa. Encontré la discrepancia, reconstruí la cadena de transacciones, y me quedé en la llamada hasta que el cliente confirmó cada pago. Esa misma noche me perdí el concierto de invierno de Sophie. Había practicado un solo de violín durante 3 meses. Cuando finalmente llegué a casa, estaba dormida en el sofá con su vestido azul, todavía sosteniendo el programa. Había rodeado su nombre con un círculo para que yo lo viera. Me dije a mí misma que perderme un concierto era el precio de construir nuestro futuro. Luego un concierto se convirtió en cumpleaños, cenas, fines de semana y promesas de devolver la llamada en 10 minutos que se convertían en 3 horas. Cuando mi madre tuvo una cirugía, respondí a una llamada de incidencia desde el pasillo del hospital, porque nadie más sabía cómo restaurar un lote de conciliación fallido. Martín me lo agradeció por mensaje de texto. Salvavidas, escribió. No hubo paga extra, ni tiempo libre, solo otra emergencia añadida a la lista de cosas que se esperaba que yo absorbiera. Durante 12 años, formé a 4 gerentes de ingeniería. Cada uno de ellos fue ascendido por encima de mí. Escribí las guías de incorporación que ellos usaron. Preparé las diapositivas para la junta que ellos presentaron. Me senté fuera de las reuniones mientras Martín explicaba soluciones que yo había diseñado, como si hubieran aparecido completamente formadas en su cabeza. La primera vez que pedí convertirme en directora de ingeniería de plataforma, dijo que necesitaba más visibilidad de liderazgo. La segunda vez, dijo que no era el momento adecuado. La tercera vez sonrió y me dijo, eres demasiado esencial donde estás. En ese momento lo escuché como un elogio. No era un elogio. Era una jaula. No podían ascenderme porque habían construido la operación en torno a mi disposición para hacer el trabajo destinado a un equipo con el personal adecuado. Darme autoridad les habría obligado a admitir cuánto riesgo habían puesto sobre una sola persona, así que en su lugar, me dieron responsabilidad. Mi hipoteca dependía de ese trabajo. Las solicitudes universitarias de Sophie se acercaban. Mi reputación estaba ligada al sistema que había construido, y tenía miedo de que irme significara abandonar 12 años de mi propio trabajo. Ese miedo me mantuvo leal mucho después de que la lealtad dejara de tener sentido. Creía que el buen trabajo creaba su propia justicia. Pensé que si mantenía la calma, resolvía cada crisis, y me hacía imposible de ignorar, Martín eventualmente tendría que reconocerme. En cambio me hice lo suficientemente útil como para que me explotaran. Para cuando llegó Tyler, parte de mí ya sabía la verdad. Clear Forge no valoraba mi liderazgo.
Valoraba mi silencio, mi disponibilidad y mi costumbre de atajar cada problema antes de que los ejecutivos tuvieran que sentirlo. La sala de conferencias no destruyó mi carrera. Destruyó la historia que me había estado contando a mí misma sobre la empresa. Y mientras Martín creía que acababa de reemplazar a una programadora, en realidad, había eliminado a la única persona que entendía por qué el sistema más valioso de ClearForge se mantenía con vida. La mayoría de la gente en ClearForge pensaba que yo había construido una aplicación de pagos. Eso era como decir que un aeropuerto era una pista de aterrizaje. El motor de liquidación estaba detrás de cada venta que nuestros clientes procesaban. Emparejaba los pagos de los clientes con las confirmaciones bancarias, los reembolsos, las devoluciones de cargos, las comisiones y los depósitos nocturnos. En un día normal, manejaba más de 2 millones de eventos de transacción. Durante los picos de las festividades, ese número casi se triplicaba. El código estaba almacenado en el repositorio de la empresa. Cualquier ingeniero con permiso podía abrirlo. Pero abrir el código no es lo mismo que entender lo que sucede cuando un banco en Nueva York cierra su ventana de procesamiento, mientras un minorista en California todavía está enviando reembolsos, o cuando un proveedor confirma un pago 30 segundos más tarde que otro. En esos detalles era donde vivían los desastres. Yo sabía que clientes tenían excepciones antiguas porque sus sistemas de contabilidad no podían aceptar archivos de liquidación modernos. Sabía que socio bancario requería aprobación manual antes de volver a procesar un lote fallido. Sabía por qué un reintento de aspecto inofensivo podía crear 2 pagos por la misma transacción. Nada de ese conocimiento era secreto. Había documentado miles de páginas, pero la documentación puede decirle a alguien dónde se encuentra un control. No puede darle el juicio para saber cuándo usar ese control empeorará una mala situación. 3 años antes de irme, ClearForge sufrió una caída importante durante un fin de semana festivo. Un proveedor envió mensajes de confirmación duplicados, y la plataforma comenzó a tratarlos como nuevos pagos. Detecté el patrón antes del segundo ciclo de pagos y congelé el libro mayor. Más tarde, Martín le dijo a la Junta que nuestros controles automatizados habían protegido a la empresa. Eso era solo una verdad a medias. Los controles habían generado una alerta. Fui yo quien reconoció lo que significaba. Después de ese incidente presenté un plan de riesgos formal. Pedí un segundo arquitecto senior, 6 meses de formación cruzada, simulacros de recuperación trimestrales, y una regla de que ningún cambio en la liquidación pudiera llegar a producción sin 2 aprobaciones cualificadas. El costo era menor que la bonificación de un ejecutivo. Martín lo rechazó. Dijo que los inversores no querían oír hablar de gastos de mantenimiento. Querían crecimiento, nuevas características e inteligencia artificial. Mantén la plataforma estable, me dijo. Nos ocuparemos de la redundancia después de la próxima ronda de financiación. La siguiente ronda de financiación llegó, y luego otra. La redundancia nunca lo hizo. Ese fue su segundo error. La empresa también tenía 2 contratos que Martín apenas entendía. Best Retail Group y Norwell Home Markets eran nuestros clientes más grandes. Juntos representaban casi el 38% de los ingresos anuales de ClearForge. Años antes, ambas empresas habían sufrido fallos de pago con otro proveedor. Confiaban en ClearForge porque yo había diseñado personalmente su transición y había estado en cada llamada de lanzamiento. Sus equipos legales añadieron cláusulas de continuidad a sus contratos. Cualquier cambio importante en el liderazgo de la liquidación tenía que ser revelado. Si yo era eliminada como autoridad técnica aprobada sin una transición adecuada, podían congelar las implementaciones y exigir una revisión de riesgos independiente. Martín había firmado ambos acuerdos. Simplemente había olvidado lo que contenían. Luego estaba Lattice Trace. Creé la primera versión antes de unirme a ClearForge, cuando hacía trabajos de infraestructura como freelance. Era un marco de diagnóstico que rastreaba eventos de pago a través de los sistemas y mostraba dónde una transacción se había estancado o duplicado. ClearForge me lo licenció por escrito. La empresa podía usar la versión existente para siempre, pero no poseía el marco, las futuras actualizaciones, ni mi soporte privado. Esa distinción nunca había importado mientras yo era empleada, porque lo mantenía como parte de mi rol.
En el momento en que me fui importó muchísimo. Nunca había ocultado nada de esto. La licencia estaba en los archivos legales. Las cláusulas de los clientes estaban en contratos firmados. Mis informes de riesgo estaban almacenados en el portal de la Junta. El fallo de Martín no fue la falta de acceso. Fue la arrogancia. Creía que cualquier cosa dentro del edificio le pertenecía. Y que cualquiera que tuviera conocimiento podía ser reemplazado por alguien más barato con las mismas contraseñas. Por eso parecía tan seguro cuando le entregó a Tyler mis diagramas. Pensó que había transferido mi valor. Lo que en realidad había transferido era un mapa de un sistema que Tyler nunca había recorrido, regido por contratos que Martín no había leído, y respaldado por un marco de trabajo que no le pertenecía. Y la peor parte era que yo ya les había advertido sobre el cambio exacto que lo derrumbaría. Había puesto la advertencia en un correo electrónico, en un ticket de riesgo y en una revisión de código. Había explicado el peligro en un lenguaje sencillo: acorta el tiempo de espera para la conciliación, y el sistema podría confundir las confirmaciones retrasadas con transacciones fallidas. Las reintentaría más rápido de lo que los bancos podrían responder. Tyler llamó a esa advertencia precaución heredada. Martín la llamó resistencia a la innovación. En cuestión de semanas, ambos descubrirían que a un sistema de pagos no le importa quién suena más seguro en una sala de conferencias. Tyler no llegó a Clearforge como mi enemigo. Al principio era simplemente un becario con demasiada confianza y muy poca supervisión. Se había graduado recientemente, hablaba bien en las reuniones y sabía cómo hacer que cada idea sonara nueva añadiendo las palabras impulsado por IA. A Martín le encantaba eso. Los inversores habían empezado a preguntar qué estaba haciendo Clearforge con la inteligencia artificial, y Tyler le dio una respuesta que encajaba perfectamente en una diapositiva de presentación. Llamó a nuestro motor de liquidación, infraestructura heredada. Llamó a mis salvaguardas, fricción manual. Llamó a su propuesta modernización autónoma. Ninguna de esas frases explicaba cómo se movería el dinero de forma segura. Aún así, intenté ayudarle. Le di acceso al entorno de pruebas, lo guié a través del ciclo de vida de las transacciones, y le asigné una herramienta de informes de bajo riesgo para que pudiera aprender sin tocar las liquidaciones en vivo. Revisé su trabajo cuidadosamente y corregí sus errores sin avergonzarlo. Durante 2 semanas pareció agradecido. Luego Martín lo invitó a una reunión de estrategia con inversores a la que no se me permitió asistir. Unos días después Tyler presentó una propuesta de modernización a la alta dirección. Uno de los ingenieros me envió una captura de pantalla. Los diagramas eran míos, el mapa de dependencias, el flujo de recuperación. Incluso las etiquetas que yo había escrito estaban copiadas de un archivo de arquitectura interno. Tyler había cambiado los colores y añadido su nombre debajo del título. Martín lo presentó como la nueva visión de Tyler para la plataforma. Pedí hablar con Martín en privado. Apenas levantó la vista de su portátil. Tyler usó mi trabajo sin darme crédito, dije. Está construyendo sobre material de la empresa. Está presentando la arquitectura existente como algo que él creó. Martín suspiró. Esta es exactamente la actitud que me preocupaba. ¿Qué actitud? Resistencia. Traemos talento joven y de repente te sientes amenazada. No me sentía amenazada por la edad de Tyler. Me preocupaba su acceso, pero Martín había encontrado una historia conveniente. Ya no era la arquitecta que protegía un sistema financiero. Era la empleada mayor que bloqueaba el progreso. Después de esa reunión, las cosas cambiaron rápidamente. Fui eliminada de las llamadas de estrategia de producto. Tyler fue añadido a las discusiones de producción. Martín aprobó una excepción que le permitía enviar cambios de configuración sin la habitual segunda revisión senior. Luego me dijeron que reportaría a un nuevo ejecutivo de producto llamado Colin Price, un hombre que nunca había gestionado infraestructura financiera. La advertencia final llegó durante un ensayo para Baest. Tyler estaba al frente de la sala, demostrando un nuevo panel de monitoreo construido sobre mi lógica de liquidación. Martín lo presentó como la mente detrás de la próxima generación de Clearforge. Yo estaba sentada cerca del fondo.
Mi papel era responder a las preguntas técnicas de Tyler a través de un chat privado, para que el cliente no lo viera dudar. A mitad del ensayo, Tyler mostró una pantalla de configuración. El tiempo de espera para la conciliación se había reducido de 4 minutos a 12 segundos. Se me encogió el estómago. Le escribí de inmediato: no uses esa configuración en producción. Las confirmaciones bancarias retrasadas provocarán reintentos repetidos. La cola podría bloquearse. Tyler leyó el mensaje y luego minimizó el chat. Hablé en voz alta. Ese tiempo de espera no es seguro bajo un volumen de transacciones real. La sala se quedó en silencio. Martín se giró hacia mí. Rebecca, esto es un ensayo. La configuración puede crear eventos de reintento duplicados. Tyler lo ha probado. No contra retrasos bancarios en vivo. Su rostro cambió. Ya no fingía escuchar. Tu trabajo es apoyar la transición, dijo. No asustar a la gente con los peores escenarios posibles. El director de operaciones de Baest nos miró a él y a mí, pero no dijo nada. Después del ensayo, Denise de Recursos Humanos estaba esperando en mi oficina. Puso el documento del puesto revisado sobre mi escritorio. Perdería la autoridad de aprobación en producción. Tyler controlaría los cambios de modernización. Yo seguiría siendo responsable de la estabilidad de la plataforma y se esperaba que lo formara hasta que la transición estuviera completa. Leí el documento 2 veces. Querían mi responsabilidad ligada a decisiones que ya no podía detener. ¿Qué pasa si me niego?, pregunté. Denise cruzó las manos. El cambio no es negociable. Ese fue el momento en que dejé de esperar que Martín entrara en razón. No quería una transición. Quería mi conocimiento sin mi título, mi trabajo sin mi voz, y mi firma debajo de los errores de Tyler. Así que cuando Martín más tarde deslizó el formulario de traspaso sobre la mesa de conferencias, yo estaba preparada. Ya había empezado a construir algo que él nunca había esperado de mí, un registro. Lo primero que hice después de salir de la sala de conferencias fue tomarme las cosas con calma. La ira hace que la gente sea descuidada. Martín contaba con que yo fuera emocional, defensiva o lo suficientemente desesperada como para cometer un error que pudiera usar en mi contra. No le di nada. Devolví mi portátil, mi token de seguridad y mi tarjeta de acceso a Denise. Le pedí que confirmara por escrito que mis permisos de producción habían sido eliminados a las 8 de esa mañana y que ya no tenía autoridad para aprobar cambios. Ella dudó. ¿Es eso necesario?, preguntó. Sí. Me quedé de pie junto a su escritorio hasta que envió el correo electrónico. Luego abrí mi contrato de trabajo en el portal de recursos humanos y señalé la cláusula de renuncia al preaviso. 3 años antes, Clear Forge la había añadido durante una reestructuración. Si la empresa reducía materialmente mi autoridad, podía renunciar de inmediato sin tener que cumplir el preaviso. Martín había creído que esa cláusula lo protegía. Esa tarde me protegió a mí. Mi correo electrónico de renuncia tenía 4 frases. Afirmé que mi rol había sido cambiado materialmente, que se me había negado un periodo de transición seguro, y que no podía certificar a Tyler como preparado para controlar la liquidación en producción. No acusé a nadie. No amenacé a nadie. No mencioné los contratos. Solo creé un registro claro. Antes de irme guardé copias de los documentos que legalmente tenía derecho a conservar, mi contrato de trabajo, la licencia del Actis Trace, mis registros de compensación y los correos electrónicos que mostraban mis repetidas advertencias de riesgo. No copié código fuente, datos de clientes ni archivos internos no relacionados con mi empleo. Eso era importante. Cuando una empresa empieza a entrar en pánico, los hechos se vuelven flexibles. Yo quería que los míos estuvieran fijados. Para cuando llegué a casa, Martín había llamado 7 veces. Lo ignoré y llamé a mi hija. Sophie tenía ahora 20 años y estaba en su 2º año de universidad. Había pasado años actuando como si cada crisis estuviera bajo control porque no quería que ella cargara con mi miedo. Esa noche le dije la verdad. He renunciado, dije. Hubo una pausa.
¿Estás bien? No respondí, pero creo que lo estaré. Ella me sorprendió. Mamá, he estado esperando que dejaras ese lugar. Me senté en mi coche por un largo momento después de que lo dijera. Mi hija había visto lo que yo me negaba a admitir. Mi segunda llamada fue a mi abogada, Melissa Hart. Revisó la renuncia, la cronología del acceso y el acuerdo de licencia. Pueden usar la versión existente del Actis Trace, dijo. No pueden obligarte a actualizarla, a darle soporte gratis o a reclamar la propiedad futura. ¿Y la caída si ocurrió después de que te revocaran el acceso? No toques nada sin un acuerdo por escrito. Mi tercera llamada fue a Amara Boyd, la directora de tecnología de Arborline Software. Había intentado reclutarme el año anterior. La había rechazado porque todavía creía que Clearforge eventualmente me recompensaría. Cuando respondió le dije, mi situación ha cambiado. Estoy disponible para hablar. No compartí información confidencial. No nombré a ningún cliente. Solo le dije que ya no estaba empleada. Su respuesta llegó de inmediato. Ven a mi oficina mañana por la mañana. Luego creé una cronología. Listé cada advertencia, cada solicitud de presupuesto rechazada, cada cambio de aprobación, y la hora exacta en que terminó mi acceso. Adjunté el correo electrónico donde Tyler proponía el tiempo de espera de 12 segundos y la nota de revisión donde advertí que podría bloquear la cola. A las 8:42 de la tarde, Martín finalmente dejó un mensaje de voz. Rebecca, inicia sesión y arregla lo que tu sistema está haciendo. Este no es momento para demostrar nada. Lo escuché 2 veces. Antes el sistema pertenecía a Clearforge. Ahora que estaba fallando, era mío otra vez. Guardé el mensaje de voz, se lo reenvié a Melissa y esperé. Si Martín quería mi ayuda, iba a tener que pedirla por escrito. A las 9:06, Denise envió por correo electrónico una oferta de regreso temporal. No contenía honorarios ni protección de responsabilidad, ni admisión de que yo les había advertido. Me ordenaba presentarme a la mañana siguiente. Melissa respondió, Rebecca Lynn ya no es una empleada. Cualquier solicitud de servicios profesionales debe incluir alcance, autoridad, compensación y responsabilidad por escrito. Ese fue el primer hecho que Martín no pudo ignorar, y para entonces el problema ya no era solo técnico. La caída se extendió más rápido de lo que Martín esperaba. El tiempo de espera de 12 segundos de Tyler hizo que la plataforma tratara las confirmaciones bancarias retrasadas como transacciones fallidas. Cada retraso desencadenaba otro reintento, y luego otro. Pronto la cola enviaba solicitudes más rápido de lo que los socios bancarios podían responderlas. El sistema hizo exactamente lo que yo había diseñado que hiciera. Cuando los pagos duplicados se volvieron posibles, se congeló. Los clientes aún podían pagar en las tiendas, pero Clearforge no podía liberar el dinero de forma segura a los minoristas. A las 9, más de $18 millones estaban atrapados en liquidaciones pendientes. El departamento financiero no podía decir qué transacciones estaban confirmadas, cuáles estaban duplicadas y cuáles aún esperaban una respuesta del banco. Soporte recibió más de 400 llamadas en 2 horas. Un minorista advirtió que podría no cumplir con los pagos a sus proveedores. Otro tenía nóminas que vencían antes del mediodía. Martín le dijo a Ingeniería que reiniciará la cola. El gerente de Ingeniería se negó. Un reinicio sin separar las transacciones confirmadas de las inciertas podría enviar el mismo dinero 2 veces. Tyler intentó revertir su cambio de configuración, pero los eventos de reintento ya se estaban moviendo a través de varios servicios. Desactivó un proceso y creó un atasco en otro. Luego ejecutó un comando de reprocesamiento contra el lote equivocado. El número de alertas se duplicó. A las 10:13 un socio bancario suspendió el procesamiento automatizado y exigió una conciliación completa del libro mayor antes de reabrir la conexión. Fue entonces cuando el incidente dejó de ser un problema de software. Se convirtió en una emergencia financiera. El equipo abrió la guía de recuperación que yo había escrito. Describía cómo aislar lotes de transacciones, comparar los acuses de recibo del banco y realizar una reversión controlada. Pero una línea requería una decisión autorizada,
elegir el último límite de liquidación verificado. No había una respuesta automática. El límite correcto dependía del tiempo del banco, del comportamiento del proveedor y de la mezcla de transacciones dentro de cada lote. Durante 12 años, esa decisión había sido mía. Ahora, nadie quería tomarla. Martín había eliminado mi autoridad, pero nunca había asignado el riesgo a nadie cualificado para asumirlo. A medianoche la Junta estaba en una llamada de emergencia. La mayoría de los miembros de la Junta apenas sabían cómo funcionaba la liquidación. Entendían de ingresos, crecimiento y retención de clientes. Ahora estaban aprendiendo que los tres dependían de una cola congelada. Entonces llamó Baest. Baest Retail Group estaba preparando una expansión de $42 millones con Clearforge. Su equipo legal había visto el aviso del incidente y preguntó si yo había aprobado la transición de liderazgo. Según los informes, Martín les dijo que la empresa había completado un traspaso interno. Baest pidió mi certificación por escrito. No había ninguna. A las 12:26 de la noche, Baest invocó su cláusula de continuidad. La expansión quedaba congelada hasta que Clearforge completara una revisión de riesgos técnicos independiente. 30 minutos después, Norwell Home Market solicitó lo mismo. Juntos, esos clientes representaban casi el 38% de los ingresos anuales. Martín finalmente preguntó al departamento legal por qué mi nombre aparecía en ambos contratos. La respuesta era simple. Los clientes confiaban en la plataforma porque confiaban en mí. Yo había guiado a Baest a través de una migración peligrosa y había ayudado a Norwell a recuperarse de un fallo de su proveedor. Sus abogados habían insistido en que la eliminación de la autoridad técnica aprobada desencadenara una revisión. Martín había firmado esos contratos sin entender la protección que daban a los clientes. La Junta solicitó entonces los registros de implementación. Esos registros mostraban que yo había advertido contra el cambio en el tiempo de espera por correo electrónico, en la revisión de código y en el sistema de riesgos. También mostraban que Martín aprobó una excepción, permitiendo a Tyler saltarse la segunda revisión senior. La pregunta dentro de la reunión de emergencia cambió. Ya no era ¿por qué falló el sistema de Rebecca? ¿Se convirtió en ¿por qué Martín aprobó el cambio exacto que Rebecca dijo que causaría esto? A la 1:18, Denise envió otro correo electrónico pidiéndome que regresara como parte del equipo. El mensaje todavía culpaba a la inestabilidad en mi plataforma y ofrecía mi antigua tarifa por hora. Melissa respondió con 3 frases. Rebecca no tenía acceso a producción cuando ocurrió el cambio. Rebecca no aprobó la implementación. Rebecca no aceptará responsabilidad por trabajo no autorizado. Después de eso, Martín dejó de dar órdenes. Empezó a dejar disculpas que no sonaban como disculpas. Todos dijimos cosas en una reunión tensa. Esto es más grande que nuestro desacuerdo. Los trabajos de la gente están en riesgo. Tenía razón en lo último. No podía disfrutar del pánico. El personal de soporte, los minoristas, los proveedores y los trabajadores por horas no me habían hecho nada. Estaban atrapados bajo la decisión de Martín. A las 5:40 de la mañana, me reuní con Amara en Arborline. Ella ya sabía de la caída porque la industria de los pagos es más pequeña de lo que los ejecutivos piensan. Me ofreció un puesto de vicepresidenta, un equipo de 18 personas, autoridad sobre los estándares de producción y un salario un 45% más alto que el mío en Clearforge. Deberías haber tenido este título hace años, dijo. Por una vez, no sonó como una promesa. Estaba escrito en la oferta. A las 6:12 mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, la persona que llamaba no era Martín. Era la presidenta de la Junta de Clearforge, Ruth Callahan. No te pido que vuelvas como empleada, dijo. Te pregunto qué se necesitaría para que estabilizaras el sistema. Miré la oferta de Arborline sobre la mesa. Luego le dije a Ruth que le enviaría mis condiciones. No acepté rescatar a Clearforge por lealtad. Esa lealtad ya me había costado 12 años. Acepté porque miles de empleados de tiendas, proveedores y clientes estaban esperando un dinero que se habían ganado. Ellos no me habían humillado en una sala de conferencias.
No habían ignorado mis advertencias. No usaría a gente inocente como arma contra Martín, pero tampoco regresaría bajo su control. Melissa redactó un acuerdo de consultoría de emergencia de 48 horas. Mis honorarios eran de $1.200 por hora, con un mínimo de 20 horas pagadas por adelantado. Requería autoridad directa de la Junta sobre la recuperación, acceso completo a los registros y contactos bancarios, y una confirmación por escrito de que no aceptaba ninguna responsabilidad por la caída ni por ningún cambio realizado después de que se me retirara el acceso. Había una condición más. Martín y Tyler podían observar la recuperación, pero ninguno podía aprobar, bloquear o alterar una sola decisión técnica. Ruth llamó 12 minutos después de recibir el acuerdo. Martín se opone a esa condición, dijo. Entonces Martín puede restaurar el sistema. Hubo un silencio. La Junta ha aprobado tus términos. El acuerdo firmado llegó 8 minutos después. Durante 12 años Clearforge había discutido cada solicitud que hice de personal, pruebas y autoridad. Ahora aceptaba todas mis condiciones en 20 minutos. Así fue como supe que el poder había cambiado. Me uní a la llamada de emergencia desde mi oficina en casa a las 6:47 de la mañana. Casi 30 personas estaban esperando. Los ingenieros parecían agotados. Los líderes financieros parecían asustados. Martín parecía furioso. Tyler parecía no haberse movido de su silla en toda la noche. No perdí el tiempo. Congelen todas las implementaciones, dije. Nada de reinicios ni de reprocesamientos manuales. Envíenme los registros de eventos desde las 5:30 de la tarde en adelante, los archivos de acuse de recibo del banco y las particiones actuales de la cola. Martín interrumpió. Necesitamos la recuperación más rápida posible. Ruth respondió antes de que yo pudiera. Rebecca controla la recuperación bajo el acuerdo que acabas de aprobar. Martín se silenció. Rastreé la primera tormenta de reintentos hasta el cambio de tiempo de espera de Tyler. La configuración de 12 segundos había creado miles de fallos falsos. Su posterior comando de reprocesamiento mezcló transacciones inciertas con lotes que el banco ya había confirmado. Tyler intentó explicar. El panel los mostraba como incompletos. El panel mostraba que Clearforge aún no había recibido la confirmación, dije. Eso no es lo mismo que el banco rechace la transacción. Se quedó en silencio. Dividí la cola en 3 grupos, confirmados, rechazados e inciertos. Las transacciones confirmadas podían moverse una vez que verificáramos el libro mayor. Las rechazadas podían reprocesarse de forma segura. El grupo incierto requería una comparación directa con los registros bancarios. Ese era el trabajo que ningún atajo podía reemplazar. Durante 6 horas coordiné a ingenieros, analistas financieros y equipos bancarios. Restauramos el servicio por etapas, en lugar de anunciar una recuperación dramática antes de que las cifras estuvieran limpias. Martín seguía preguntando cuándo podríamos decirles a los clientes que la crisis había terminado. Cada vez le di la misma respuesta. Cuando el libro mayor coincida con el dinero. A la 1:32 de la tarde, el último lote incierto se liquidó. Ningún minorista recibió un pago duplicado. A ningún cliente se le cobró 2 veces. El socio bancario reabrió el procesamiento automatizado después de revisar nuestro informe de conciliación. Solo entonces autoricé la actualización pública. El sistema estaba estable. Clearforge no lo estaba. Baest aceptó seguir siendo cliente, pero solo si la empresa completaba una revisión de gobernanza independiente. Durante la primera reunión de revisión, la Junta mostró mis propuestas de personal rechazadas, los tickets de seguridad y los correos electrónicos advirtiendo sobre el cambio en el tiempo de espera. Los hechos eran tan claros que Martín dejó de afirmar que la caída era impredecible. En su lugar, la llamó un fallo de comunicación. Ruth le preguntó qué parte de este cambio puede bloquear la cola de liquidación. ¿Te pareció poco clara? Nadie respondió por él. Más tarde esa tarde Martín solicitó una llamada privada conmigo. Me ofreció el título de directora de tecnología, el triple de mi antigua bonificación,
una declaración pública acreditando mi liderazgo y autoridad completa para reconstruir el departamento. Era todo lo que había pedido a lo largo de los años. También era inútil ahora. Cuando lo rechacé, su tono cambió. Esta industria tiene una larga memoria, Rebecca. Irte después de una crisis podría afectar cómo te ve la gente. Miré a Melissa, que estaba en la llamada. Las amenazas hechas durante una discusión contractual también tienen una larga memoria, dije. Por favor, continúa si quieres que eso conste en acta. Martín no dijo nada. Presenté mi factura final y terminé la llamada. Esa noche Ruth me informó que Martín había sido puesto en suspensión de empleo mientras duraba la investigación de la Junta. El acceso a producción de Tyler fue revocado. No se le culpó de todo el fallo porque ningún becario debería haber tenido esa autoridad en primer lugar. El fallo pertenecía a las personas que se la dieron. Cerré mi portátil con Clear Forge estable. Mi reputación intacta y sin ningún deseo de volver. Luego abrí la oferta de Arborline. Esta vez, cuando firmé mi nombre debajo de un título ejecutivo, no necesité que nadie me dijera que me lo había ganado. 6 meses después dirigía la fiabilidad de la plataforma en Arborline Software. Mi título era vicepresidenta, pero el título importaba menos que la autoridad que lo respaldaba. Controlaba la contratación, los estándares de recuperación, las aprobaciones de producción y el presupuesto necesario para hacer el trabajo de forma segura. Amara no me pidió que hiciera milagros con la mitad de un equipo. Me pidió que construyera un sistema que no necesitara milagros. Mi primer gran proyecto fue una nueva plataforma de liquidación. No fue el tipo de lanzamiento llamativo que hace que los inversores aplaudan durante las presentaciones. Se construyó en torno a la fiabilidad, el conocimiento compartido y la responsabilidad clara. Contratamos a 2 arquitectos senior en lugar de depender de uno. Cada servicio crítico tenía un responsable de respaldo formado. Realizábamos simulacros de recuperación cada trimestre. El liderazgo de incidentes rotaba, y no se esperaba que ningún ingeniero permaneciera permanentemente disponible. Y lo más importante, la autoridad correspondía a la responsabilidad. También creamos una regla de escalada por escrito. Cualquier ingeniero, sin importar su rango, podía pausar un lanzamiento arriesgado sin pedir permiso a un ejecutivo. Las preguntas se revisaban después, pero nadie era castigado por elegir la seguridad. Si alguien podía ser culpado por una decisión, esa persona también tenía el poder de detenerla. En Clear Forge, había tratado el agotamiento como una prueba de compromiso. En Arborline aprendí que un sistema sostenido por una mujer sobrecargada de trabajo no era exitoso. Estaba inacabado. Varios exempleados de Clear Forge solicitaron unirse a mi equipo. No los contraté porque hubieran trabajado conmigo, y no los rechacé porque hubieran permanecido en silencio. Pasaron por el mismo proceso que todos los demás. Uno de los solicitantes fue Daniel Bell, el líder de soporte que me había visto irme sin decir nada. Durante su entrevista, no puso excusas. Tenía miedo, me dijo. Merecías apoyo y te di silencio. Tenía las habilidades y asumió la responsabilidad. Lo contraté. No quería un club de venganza. Quería un equipo profesional donde la gente pudiera plantear riesgos sin ser castigada por avergonzar a un ejecutivo. Clear Forge sobrevivió a la caída, pero la supervivencia fue cara. Baest canceló la expansión de $42 millones y trasladó el proyecto a otro proveedor. Clear Forge pasó meses bajo auditoría, perdió a 2 ingenieros senior y pagó multas por liquidaciones retrasadas. La investigación de la Junta concluyó que Martín había ignorado informes de riesgo formales, había eludido los controles de revisión y había tergiversado la transición a los clientes. Fue destituido como CEO. Tyler se fue poco después. Nunca celebré eso. Había sido descuidado y arrogante, pero también lo habían puesto en un rol que no estaba preparado para asumir. Martín había utilizado su confianza como un sustituto barato de la experiencia. El verdadero fallo había comenzado en la cima. Mis honorarios de consultoría de emergencia pagaron el saldo restante de la matrícula universitaria de Sophie. Cuando se lo conté se rió y dijo, así que la empresa que te pagaba mal finalmente cubrió mi carrera. Esa es una forma de describirlo, dije.
Ese verano, nos tomamos unas vacaciones de 10 días juntas. Fue el primer viaje que hacía en años sin llevar un portátil. En la tercera mañana me desperté y busqué mi teléfono antes de recordar que nadie esperaba que los rescatara. El silencio se sintió extraño. Luego se sintió pacífico. Salir de Clear Forge me había aterrorizado. Había pasado años confundiendo el ser necesitada con ser respetada. Pensaba que la lealtad significaba quedarse hasta que alguien finalmente admitiera mi valor. Estaba equivocada. A veces quedarse solo enseña a la gente que pueden seguir quitándote cosas. Martín pensaba que mi valor estaba dentro de un repositorio. Creía que podía entregar mis diagramas a alguien más barato y transferir 12 años de juicio en una tarde. Pero el código era solo la parte visible. El verdadero sistema era la confianza, el contexto, la disciplina y miles de decisiones tomadas antes de que nadie más se diera cuenta de que había peligro. Clear Forge no se derrumbó porque me fui. Tropezó porque sus líderes habían construido una empresa que dependía de mi juicio, mientras trataban ese juicio como algo desechable. Mi mejor venganza no fue ver a Martín perder su puesto. Fue construir algo mejor, una vez que dejé de esperar a que él me diera el mío.